Hola nuevamente, ¿qué tal? Bueno, acá estamos viendo ahora cómo vamos a identificar y a describir a otras personas en inglés. En el video anterior vimos cómo hacerlo con nosotros mismos, vimos que habíamos tomado una serie de datos, que los habíamos organizado en una secuencia determinada y que con eso habíamos armado un texto esqueleto que nos permitió hacer una descripción medianamente completa de nuestra información personal. Vamos a ver ahora de qué manera vamos a hacer esto mismo, pero para hablar de una tercera persona y qué cambios voy a necesitar hacerle a ese texto modelo para que este texto me sirva para hablar de alguien más, ¿sí? Primeramente vamos a ver cuáles eran las preguntas que habíamos utilizado para obtener información. Habíamos dicho que la información que nosotros necesitábamos para armar una descripción sobre la información personal de alguien se resumían más o menos con estas preguntas que tenemos aquí, ¿sí? Eh, Vamos a suponer que yo le hice estas preguntas a un amigo y mi amigo me respondió con cierta información, ¿sí? No le hice todas las preguntas, le hice algunas, ¿sí? Estas son las preguntas que le hice. What's your first name? Daniel. En inglés diría Daniel, ¿sí? How old are you? 25. Where were you born? Montevideo, Uruguay, 3rd of June. Además del lugar, me agregó cuándo nació. What do you do? Architect. Where do you live? Santiago de Chile. Who's your favorite singer? Sam Smith. Do you have any brothers or sisters? One brother, one sister. Acá le hice una pregunta distinta. Podría haberle preguntado, do you have any siblings? Para ahorrar el brothers or sisters, pero bueno, en este caso la pregunta fue distinta. What's your favorite food? It's a margarita. What's your address? Independencia 479. Y en este punto quiero hacer una aclaración. Cuando nos preguntan cuál es nuestra dirección en inglés, tenemos que dar la dirección tal como es en castellano. No voy a traducir independencia como independence. Sí voy a decir el número 479. Tenemos que lograr dar la dirección de una forma tal que nos puedan ubicar, porque para eso damos la dirección, para que nos ubiquen. Por ejemplo, cuando compramos algo por internet y queremos que nos llegue. Si yo tomo mi dirección y la traduzco al inglés y escribo 479 Independence Street y pongo Buenos Aires o la ciudad de la que venga, ese paquete no va a llegar, no va a llegar nunca, porque la dirección está mal escrita. Tenemos que escribir las direcciones, vivamos donde vivamos, del lugar, de la forma en que la escribimos en el lugar donde vivimos, con todas las palabras que tenemos que utilizar. No sé, a veces dice barrio tal, manzana tal, edificio tal. Ponerlo todo tal cual. No hace falta traducirlo al inglés. Lo único que tenemos que asegurarnos es que abajo diga el país al que va destinado. Entonces, en el momento en que se hace el envío de la correspondencia, con que se entienda cuál es el país es suficiente. Afortunadamente hay países que se escriben de la misma manera en inglés que en castellano, no es el caso de todos los países, ¿no? Pero con que si yo escribo un lugar de habla inglesa, con que mi dirección diga Argentina, ya sabemos que lo tienen que mandar a la Argentina. Una vez que llega a la Argentina, la dirección la va a leer el sistema de correo local. Así que si la ponemos en inglés, no lo van a entender y lo van a mandar de vuelta. ¿Bien? Entonces, hecha esta aclaración, continuemos. Esta es información que mi amigo Daniel me dio y esto es lo que hice con el texto esqueleto que teníamos del video anterior. ¿Sí? Teníamos un texto esqueleto con unas partes en negro y unas partes para completar. Y así quedó el texto de mi amigo Daniel. Hi, my name is Daniel. I'm from Montevideo, Uruguay. My birthday is on the 3rd of June. I live in Santiago de Chile. I have got one brother and one sister. I'm an architect. I like Sam Smith. And my favorite food is pizza margherita. Pero esto es el texto que yo armé tomando el texto esqueleto y las respuestas de Daniel. Pero ¿cuál es el problema? Esto es lo que dice mi amigo Daniel. ¿Qué pasa si yo quiero hablar de él? No puedo decir my name is Daniel, porque no es mi nombre. Entonces voy a tener que tomar este texto y hacerle algunas modificaciones. La primera modificación que voy a hacer es esta. Buscar todas las referencias que hay al yo. My name,
I'm from, I live, I have, I like y my. ¿Sí? Estos son todas las referencias que hay a la primera persona, al yo. Todo lo demás queda como está. Entonces, vamos por orden. Lo primero que voy a reemplazar es el my. En lugar de mi nombre, voy a decir su nombre. Para hacer eso, voy a tomar la palabra my y la voy a reemplazar por el otro adjetivo posesivo que corresponde a la tercera persona masculina, que es his. Entonces va a quedar his name's Daniel. Y ella automáticamente cambia de mi nombre es Daniel a su nombre es Daniel. Lo mismo voy a hacer para cada vez que aparece la palabra my. My birthday se va a convertir en his birthday y my favorite se va a convertir en his favorite food. Esto en caso de que sea mujer, el adjetivo posesivo sería her name's Daniela, her birthday is her favorite food. Todo esto lo pueden sacar de cualquier compendio de gramática. Lo que estamos haciendo aquí simplemente es ver cuál es la estrategia para redactar un texto. Bien, resolvimos el primer problema, vamos al segundo. El I'm que aparece aquí. I'm from Montevideo quiere decir yo soy de Montevideo. Pero yo no puedo decir yo soy porque estoy hablando de él, tengo que decir él es de Montevideo. Entonces voy a tomar ese I'm que aparece aquí y lo voy a escribir de la forma siguiente. He is, él es. Entonces no voy a decir I'm from Montevideo, Uruguay, soy de Montevideo, Uruguay, voy a decir he is from Montevideo, Uruguay, él es de Montevideo, Uruguay. Y cada vez que aparezca el I'm en este texto, voy a hacer el mismo reemplazo. Solamente que, como esto simula ser una forma oral, en la forma oral se hacen contracciones. Entonces este he is se va a convertir en un his. He is from Montevideo, Uruguay. Y lo otro que voy a cambiar más abajo es donde dice I'm an architect, que voy a cambiar por he's an architect. Y aquí es donde vemos una diferencia con respecto al texto que habíamos trabajado previamente, donde decíamos she's a singer, ella es una cantante. Aquí el artículo indefinido agrega una N porque la palabra architect comienza con un sonido vocálico, ¿sí? Entonces cambia por he's an architect. ¿Ok? Vamos ahora a ver qué pasa con todos los otros I que no son I'm y no van a cambiar por his, sino que van a cambiar por otra cosa. Vean que no hay más I'm, I like, I have, ¿sí? Y eso es lo que vamos a cambiar ahora. El I lo vamos a cambiar por la palabra he. En cada uno de los casos, entonces, el I solo cambia por el he. Y esto hace que automáticamente, en lugar de hablar de mí, esté hablando de él. Pero no alcanza con hacer el cambio por he, porque el pronombre personal he necesita estar acompañado por un cambio en la conjugación del verbo. Entonces, los verbos live, have y like van a tener que hacer un agregado que tiene que ver con la conjugación, que es nada menos que una S. Entonces el live se va a convertir en lives, he have va a cambiar un poquito más, va a ser he has, y he like va a ser he likes. De esa forma, ya con estos pequeños cambios, cambió automáticamente todo el texto. Me queda un poco raro el hi al comienzo, porque hay que decir, hola, él se llama Daniel, simplemente hablar de él. Entonces, ¿qué hago? Saco el hola y me queda armado el texto de esta manera. No tiene mucha forma de texto todavía, ¿sí? Todavía se ve que son como oraciones una debajo de la otra, entonces tengo que hacer algo para que quede con forma de texto. Y lo que voy a hacer es poner al comienzo, this is my friend, para introducir a mi amigo, ¿sí? Y luego digo, his name is Daniel, he's from Montevideo, Uruguay, his birthday is on the 3rd of June, he lives in Santiago de Chile, he has one brother and one sister. He's an architect, he likes Sam Smith, and his favorite food is pizza margarita. Y de esta forma ya me queda armado el texto de presentación de mi amigo a partir de la información que saqué de él, ¿sí? Entonces, lo que podemos terminar todavía de acomodar es el orden de los datos.
Puedo empezar poniendo, por ejemplo, la ocupación después de su nombre, ¿sí? Poner sus hermanos después de su fecha de nacimiento. Voy ordenando un poquito mejor como para que tenga más coherencia, ¿sí? Empiezo por decir, this is my friend, his name is Daniel, he's an architect, todo lo que él es, ¿sí? Luego, he's from Montevideo, de dónde viene, his birthday is on 3rd of June. Ya empiezo a hablar de su cumpleaños, luego hablo de sus hermanos, one brother and one sister, y luego dónde vive y qué le gusta. Y esto sería el texto final, ya con todas las letras del mismo color, si se quiere, para que no se noten los cambios, pero como ven, queda bien armada de esta forma la descripción que necesitábamos hacer, ¿sí? Como ven, si se siguen estos pasos no es muy difícil, hay que recordar cuáles son los cambios a nivel exponentes lingüísticos, que son estos, los pronombres personales, por ejemplo, el I cambiaba por he y por she. Los adjetivos posesivos, en el caso de my, que cambiaba por his y por her. Cuando hablo de los miembros de la familia, el verbo have va a cambiar por has. Cuando hablo del lugar de residencia, al verbo live le agrego una S. Hago lo mismo con los gustos personales. A like le agrego una S y me queda likes. Y con las ocupaciones tengo que prestar atención a los artículos definidos. Si la profesión comienza con un sonido consonántico, voy a decir en single. Si empieza con un sonido vocálico, voy a decir an architect. Y esto es más o menos todo lo que hace falta para poder escribir una descripción sobre la persona. Gracias por haber llegado al final de la explicación y bueno, espero que esto les sea útil y puedan tener éxito en sus composiciones.